González Urrutia resultó presidente electo y Maduro desató una ola de represión nunca antes. Estamos en una situación de máxima persecución y prácticamente todos los billetes que tuvimos que ver con la organización de las elecciones estamos en este momento o escondidos, o exiliados, o asilados, o presos. ¿Cuál es en este momento, en estas circunstancias, la base social, si aún existe, y la plataforma política que se apoya en esta base social, que justifica de alguna manera, no que legitima, que justifica la presencia de Maduro y de su partido, de su fuerza política en el poder? Es un punto muy importante porque de alguna manera el régimen había logrado, primero Chávez y Maduro, crear una narrativa de que Venezuela era un país polarizado. Estos resultados demuestran exactamente lo contrario. El movimiento social que alguna vez tuvo el chavismo se ha descartado, se ha acabado. A Maduro lo único que le queda es atrincherarse detrás de la alta cúpula militar profundamente corrupta, pero es lo único que le queda. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tradicionalmente eran unas Fuerzas Armadas muy ancladas en el sistema, digamos, occidental. ¿Qué ha pasado en las Fuerzas Armadas, en los cuadros de la cúpula, como usted dice, que luego son los altos grados del ejército, de las Fuerzas Armadas, para que salgan un poco de lo que es la esfera occidental para entrar en un sistema de alianzas de poder antagonista a esto? ¿Cuál es el fenómeno social que ha llevado a esto? Y político. No es fácil resumirlo, porque efectivamente, como usted dice, durante muchas décadas las Fuerzas Armadas estaban al servicio de la nación, de la república, de la democracia, garantizaban el respeto a la soberanía popular y la alternancia. Chávez, viniendo de las Fuerzas Armadas, entendió que unas Fuerzas Armadas independientes, profesionales, institucionales, no iban a permitir la entrega de la soberanía nacional a países, a otros regímenes. La penetración de Cuba que ha tenido en las instituciones venezolanas. Por eso buscó una manera de debilitar la Fuerza Armada, infiltrándola con agentes externos, agentes cubanos, que vinieron a cambiar la doctrina militar venezolana y convertirla a la doctrina del enemigo interno. ¿Quién es el enemigo interno? La gente, el pueblo. Y en términos de tecnología, adquisición de armas, comunicaciones, se dirigieron del ámbito occidental a Rusia. Y vemos que las compras millonarias en dólares de estos últimos 20 años han sido de armamento y tecnología rusa. Cuando se habla de riquezas de Venezuela, de recursos, digamos, naturales de Venezuela, normalmente el estereotipo, digamos, es el petróleo. Tiene muchos otros recursos, y también los recursos humanos, y también tiene en estos últimos años un recurso que no es muy, digamos, que no es legal, que es el tráfico de drogas, de cocaína, y también la producción. Mirando a las cifras, no se puede decir que sea determinante en el Producto Interior Bruto de Venezuela, pero esto sirve de alguna manera como fuente de soborno informal de la cúpula militar de que usted acaba de hablar. ¿Cómo es posible que el país que tiene las mayores reservas del mundo no tiene gasolina, no tiene luz? Los niños van 2 días a la semana a clases, los hospitales no tienen agua, un maestro gana menos de $1 al día. Y como vemos, por supuesto, creciendo la migración. Y quiero señalar este punto. Venezuela es hoy la crisis migratoria más grande del mundo, más grande que Ucrania y que Siria. Y en estos días de represión brutal de Maduro, por dar una cifra, la migración antes de la elección a Brasil, cruzando la frontera, de 50 personas al día. La semana pasada hubo picos de más de 800 venezolanos al día. Esto es una tragedia.
cuando la sociedad siente que no tiene un futuro en su país. Y uno dice, bueno, ¿de dónde viene el dinero? Porque acabaron con la producción petrolera. Venezuela debería haber estado produciendo hoy más de 6 o 7 millones de barriles al día y está produciendo menos de 900.000. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? El dinero producto de las actividades ilegales, que no es solo narcotráfico, tráfico de oro, de otros minerales, tráfico de seres humanos. Y no solamente ese dinero va a la alta cúpula, militares o de otros actores, también se utiliza para la represión, la persecución y la censura de los venezolanos. Usted ha hablado de una pérdida de producción de petróleo. Las cifras que aquí tengo yo son prácticamente en el 2000 estaba a 3,2 millones de barriles diarios y hoy en día está a 0,7. ¿Es correcto? Un poquito más hoy en día, pero igual es irrelevante y Venezuela se ha vuelto un player totalmente marginal, mientras tiene el potencial de convertirse en el hub energético de las Américas. Y eso es lo que va a ocurrir con nuestro gobierno, porque Venezuela hoy es el país que tiene el último lugar en Estado de Derecho en el mundo, según el World Justice Project. Entonces, ¿quién va a invertir? Las empresas europeas que tienen un código de transparencia, de prácticas contra la corrupción, saben que entrando a un país como Venezuela, aliándose con el régimen de Maduro, tienen un grave problema en su imagen y en su goodwill, y con prácticas que son obviamente contrarias a sus principios. Entonces, hoy Venezuela efectivamente tiene un aporte minúsculo al mercado global de energía. El Parlamento Europeo ha votado una resolución no vinculante que declara prácticamente, reconoce a Edmundo González Urrutia como el verdadero ganador de las elecciones de Venezuela. Pero el resultado es bastante controvertido, porque tenemos 309 sí, 201 no y 12 abstenciones. Entre los 201 no hay los socialistas, que de todas formas son una fuerza política democrática en Europa, y el 12 de abstenciones las 12 abstenciones son liberales. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? ¿A Europa no interesa Venezuela? Todo lo contrario. Lo que ha ocurrido hoy es histórico e importantísimo para nuestra lucha. Y nos envía un mensaje de que Europa está con nosotros. Porque si vemos esto un poquito más abajo de la superficie de las discusiones ideológicas que hay en todas partes del mundo, nos damos cuenta que la mayor parte de la resolución fue votada por todos los grupos, incluyendo socialistas. Entonces no nos quedemos en aspectos menores. Europa reconoce que Maduro no ganó. Creo que es un paso importantísimo. Lo ocurrido hoy, yo quiero agradecer a todos los europarlamentarios y a los pueblos de Europa, porque esto va mucho más allá de los gobiernos. Venezuela es una causa global de todos los que aman la democracia y la libertad. El gobierno español tiene un papel importante a nivel europeo, digamos, en lo que es el caso Venezuela. El caso de Venezuela es tan crítico para la seguridad del hemisferio occidental y tan dramático en el plano humano. Como le decía, más de 8 millones de venezolanos han tenido que huir del país y muchos millones más lo harían si esta tragedia se prolonga. Que han sido muchos países europeos que históricamente no asumen liderazgo con América Latina, que en este caso lo han hecho. Es el caso de Francia, el caso de los Países Bajos, el caso de Italia, el caso de Alemania. Es decir, son países que entienden la prioridad hoy para Occidente de la resolución pacífica a la mayor brevedad.